Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente fin de semana. Vamos a hacer un video en el cual trataremos de ir rápido, trataremos de ir al grano y directo en los puntos en los que consideramos por qué puede ser que estemos delante de una bull trap en el caso de Bitcoin, cuáles son los riesgos ligados y por qué pensamos que hay que tener cuidado. Quiero advertir que este análisis no es para la vela de 5 minutos, no es para el intradía, es un análisis que muy posiblemente se va a materializar durante los próximos días o en un plazo en el cual vamos a anunciar qué tanto esperamos que sea el horizonte de tiempo para este análisis. Si usted es scalper y opera la vela de 1 minuto, quizás le sirva de algo, pero si usted es trader de swing trading o es inversor, es el análisis que usted necesita porque vamos a ir con los diversos elementos. Hay varias razones por las cuales estamos contracorriente, por decirlo así, advirtiendo de los riesgos y de los peligros que pueden haber en el precio de Bitcoin durante los próximos días y las próximas semanas. Sabemos que el 99.99% de la humanidad en Bitcoin está muy alcista. Pero como dice Jim Rogers, cuando todo el mundo piensa de una misma manera, siempre hay que también ver el lado opuesto de la moneda. Así que vamos a iniciar con el análisis de por qué puede haber un importante peligro en el caso de Bitcoin y por qué tenemos que prestar mucha atención. También veremos cómo los peligros se pueden despejar y cuáles serían incluso targets que podríamos alcanzar en el caso de que los puntos que yo vaya a mencionar se lleguen a anular. Pero mientras sigan vigentes el riesgo de que Bitcoin pueda enfrentar una importante corrección, siguen latentes. Quédense hasta el final del video, por favor. Dejen pulgar arriba, me dejan el comentario después de haber visto el video completo. No solamente por el título salgan llorando y gritando. No, vean el video completo y después conversamos tranquilamente. Dicho esto, empecemos los elementos que pueden ser peligrosos para Bitcoin en este momento y que pueden representar un riesgo. Elemento número uno, el comportamiento del SP 500. Como habíamos comentado a inicios del mes de julio, vamos a irnos a las diferentes gráficas que tenemos para inicios del mes de julio que publicamos gratuitamente en nuestro Telegram gratuito. Nosotros tenemos solo un Telegram que es este y es gratis para todo el mundo. Compartimos allí información valiosa. Habíamos mencionado y compartido que el mes de julio suele ser el más débil para la bolsa, suele ser el mes más débil para el SP 500 durante año electoral. Eso no lo digo yo, es una gráfica de Bloomberg. Y pues bueno, muchos chicos han pensado que julio siempre iba a ser totalmente alcista por el comportamiento que ha tenido las primeras semanas, pero les recuerdo que estamos todavía 19 de julio, todavía hay mes en camino. La vela semanal que en este momento está planteándose sobre el SP 500 puede tener bastante peligro. De hecho, que el día de hoy está intentando rebotar un poco, pero pues bueno, todavía no ha logrado recuperarse al momento de hacer este video del palo que se llevó el día anterior. Y a inicios de semana, incluso el SP 500 abrió con un importante gap bajista. Si el SP 500 procede a efectuar una continuación de corrección, esto efectivamente puede traer una corrección para Bitcoin. Puede ser un factor de riesgo. ¿Hay momentos en los que Bitcoin y el SP 500 se mueven de forma diferente? Sí, pero no podemos obviar que sigue siendo un factor de riesgo. Por ejemplo, en 2022, que fue un año muy bajista para la bolsa, fue un año muy bajista para las criptomonedas, incluyendo evidentemente a Bitcoin. Entonces, si esta corrección pasa a mayores niveles, puede ser perjudicial. Y más ahora que, pues bueno, sabemos que Bitcoin tiene ETFs, tiene futuros, es decir, Bitcoin
ya forma parte del ecosistema bursátil. Ya Bitcoin no es aquel dinero independiente 100%, obviamente sin su funcionalidad, pero en cuanto a cotización de precio, no es aquel elemento financiero diferente, independiente, como los que tradeábamos Bitcoin en 2016 cuando Bitcoin valía $500. Yo recuerdo cuando con $2000 me compraba 4 Bitcoins. Entonces ya Bitcoin está muy ligado. ¿Cómo se puede evitar este riesgo? Si durante la próxima semana, por ejemplo, el SP500 rebasa su máximo en 5.670, pero si el SP500 continúa un derrotero bajista o se lleva varias semanas en corrección, como lo hizo, por ejemplo, en abril, que tuvo 3 semanas bajistas, esto puede ser un factor de peligro. Ahora hablaremos ya de Bitcoin. Primero hablemos de los factores de riesgo. Segundo factor de riesgo, y voy a ir poniendo el acelerador para ahorrar tiempo en el video para los chicos que me lo habían pedido. Segundo factor de riesgo, el Nasdaq. Obviamente el Nasdaq es la parte tecnológica de la bolsa. Noten ustedes que esta semana, que cierra dentro de 5 horas al momento de hacer este video, a menos que tenga una gloriosa y enorme recuperación antes de que cierre la bolsa, también tiene un componente que podría ser correctivo durante esta parte del mes de julio e incluso parte de agosto. De hecho, que también quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el ETF XLK, que es un ETF dedicado al sector tecnología, literalmente. Ha estado en rango desde prácticamente inicios de junio y ya se encuentra hacia la parte baja del rango. Si esta parte baja del rango se derrota la próxima semana, puede ser un factor que contribuya a crear un clima negativo para Bitcoin. Y yo sé que en este momento, el día de hoy, en la última vela de 1 hora, Bitcoin ha tenido un buen rebote. También ha ayudado, supongo yo, con lo que ha pasado con esta empresa, bueno, la que hemos comentado aquí en nuestro Telegram. Ahí los mantenemos al día, todos los chicos, es completamente gratis. Importante desplome en CRWD, en CrowdStrike. Pues bueno, algunos cajeros automáticos se han visto afectados y tal. El punto es, independientemente de que Bitcoin en vela de 1 hora, y ahorita hablaremos de Bitcoin, cómo puede solventar este problema, pero independientemente de eso, si este ETF rompe a la baja y se genera toda una corrección en bolsa, también puede ser un clima negativo para Bitcoin. Lo mismo podemos decir del Dow Jones, que el Dow Jones tiene 2 días muy nefastos en bolsa. Es cierto que ha roto este rango al alza, pero si este rango continúa cayendo, literalmente la corrección se expandiría a todos los demás sectores, porque el Dow Jones es un poco más independiente del SP500, que está muy cargado en tecnología, y de, por supuesto, el Nasdaq o el mismísimo XLK. El Dow Jones está menos cargado en tecnología, contempla otros sectores. Si este señor rompe los 40.166, sería una falsa ruptura, y esto sí involucraría muchos, muchos, muchos sectores bursátiles. Ahora, el otro elemento de riesgo es el VIX. Recordemos que el VIX o índice de volatilidad es el que genera los mayores problemas. Evidentemente, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo solamente para que lo vean. En 2018, en 2018, especialmente en enero del 2018, vean cómo hubo un importante movimiento alcista en el VIX. Les recuerdo qué pasó con Bitcoin en el 2018. De hecho, que incluso puedo poner la gráfica de Bitcoin para recordarles qué pasó con Bitcoin en aquella época. Fue todo el movimiento de caída desde los 19.000, $18.000 hasta el nivel de 6.000. Entonces fue un importante movimiento. Esta otra zona en la que el VIX se movió al alza fue justamente cuando en el mismo nefasto 2018, en aquel entonces, vean cómo Bitcoin cayó de 6.000 a $3.000. El VIX va ligado a bolsa, va ligado al SP500, pero entiendan ustedes que cuando el VIX tiene importantes movimientos alcistas, eso tarde o temprano trae peligros para Bitcoin. Vean también, por ejemplo, cómo en la crisis del COVID el VIX se explotó al alza, y ya sabemos también lo que en su momento pasó con Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa con el VIX recientemente? Recientemente el VIX, que vuelvo y repito, su principal trabajo es con relación al SP500, pero si el VIX se explota,
Evidentemente esto puede ser negativo para Bitcoin. Por ejemplo, todo el 2022, desde diciembre 2021 en adelante, el VIX pasó alto. ¿Y qué pasó con Bitcoin en toda esa época? Bitcoin pasó de estar $63,000 a caer a $18,000, etcétera, etcétera. Es decir, importantes caídas. Es un elemento de peligro, de peligro. Ahora, vámonos a ir hacia esta zona y vean que esta semana el VIX está subiendo con fuerza. Está subiendo con fuerza, sobre todo está rompiendo este rango del entre 13 y 14 que tenía en estos días anteriores. Y el siguiente nivel de resistencia podría ser el nivel de 20. Si el VIX llega a sobrepasar el nivel de 20, podría traer peligro para Bitcoin. Y vuelvo y repito, no es un análisis de una hora, es un análisis para los próximos días y las próximas semanas, para los movimientos grandes, ¿sí? Y ahora vamos a dar consejos al respecto. Tengan en cuenta el VIX. De hecho, que pueden tener en cuenta estos mismos elementos que estoy utilizando. Ahora, otro señor que hay que vigilar es el DXY, el índice dólar. El índice dólar sabemos que ha venido cayendo con fuerza desde el 27 de junio. Sin embargo, lleva 2 días atípicamente interesantes al alza. De hecho, que el día de hoy está subiendo. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado porque si el dólar empieza a partir de aquí a crear mínimos más altos, podría en este caso intentar algún tipo de rebote. Y eso iría muy de la mano con la conferencia de la Fed del 31 de julio, donde si Powell efectivamente se niega a dar una fecha clara para recortes de tipos de interés, el dólar se va a disparar al alza y muy posiblemente eso va a causar correcciones en bolsa y muy posiblemente eso va a causar correcciones en Bitcoin. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que todos estos elementos de una u otra forma tienen una relación entre ellos. O sea, no es un análisis de la vela de un minuto, es un análisis macro general. ¿Por qué? Porque allí es donde está la plata grande. El dinero grande se hace en los movimientos grandes, tanto de Bitcoin como de bolsa, así como también los dineros grandes se pierden, las grandes pérdidas vienen en los grandes movimientos erróneos. Y vean ustedes, no es cosa mía. Vean ustedes, por favor, presten atención. En resumen, SP 500, miren, sigue cayendo. Nasdaq sigue cayendo. XLK con problemas. Dow Jones con problemas. El VIX está subiendo. El DXY amenaza con subir. Ahora vamos a ver los demás elementos para ir al punto y al grano. El día de hoy es un análisis al punto y al grano. Pónganme en los comentarios si les gusta que el análisis sea al punto y al grano y me van diciendo qué les parece. Siguiente elemento de riesgo, el USDT.D. Noten ustedes que en este caso el USDT.D está creando mínimos más altos y máximos más altos. Si esta zona se defiende y en las próximas semanas, por eso digo, no es un análisis de una hora, es un análisis general, el USDT empieza a moverse al alza, esto puede ser un clarísimo, clarísimo signo de preocupación para Bitcoin. Y de hecho, aquí sí puedo irme directamente a afirmar que esto tiene una correlación absolutamente directa con el precio de Bitcoin. De hecho, esta línea de tendencia, les voy a comentar algo que es bastante interesante. Y es que la línea de tendencia que Bitcoin tocó en marzo 2024 es la línea de tendencia que ha sido el techo en todos los bull runs. Así de trágico se escucha esto, así de trágico. Vea, cuando esta línea de tendencia nació, fue el techo del 2018. Cuando esta línea se tocó otra vez, fue el techo del 2019. Cuando esta línea se volvió a tocar, fue el primer techo en 2021. Cuando esta línea se volvió a tocar, fue el techo ya total en 2021, antes del inicio del 2022. Y ahora, en marzo, la ha vuelto a tocar y ha sido el techo de los $73,000. Para que Bitcoin haga nuevos máximos, esto eventualmente tendría que venir a esta zona y romperla a la baja, romper una línea de tendencia que vienen haciendo y siendo respetada desde el año 2018, 6 años de soporte. Si eso pasa, efectivamente Bitcoin
podrá moverse a niveles mucho más altos. Sin embargo, lo que podemos ver a corto plazo es que como una señal de riesgo está creando máximos crecientes y mínimos decrecientes. Ahora, alguien me puede decir, Daniel, pero es que eso se ve como si fuera una bear flag. Bueno, está bien, puede ser una bear flag, no vamos a decir que no, pero este nivel debe romperlo. Esta línea de tendencia, miren, la voy a poner en blanco y la voy a resaltar en grande. Esa línea de tendencia debe romperse. Si esa línea de tendencia se respeta, Bitcoin está en problemas. Y vean, por ejemplo, en 2022, cómo parecía que esto era una bear flag y terminó respetándola y moviéndose al alza, lo cual coincidió con el movimiento de Bitcoin de $48,000 a 19,000, que por cierto se hizo un live en aquel entonces, hace 2 años, y ahí lo tengo todavía en el canal. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5,000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. Ahora, como mínimo, alguien dice, me niego a pensar que esto es un factor de riesgo. Bueno, solamente vigílelo. Si rompe el USDT a la baja, estamos bien, estamos tranquilos. Pero si el USDT empieza a rebotar próximamente, agárrense duro porque esto puede ser peligro, peligro. Ahora, el otro elemento a tomar en cuenta, que vuelvo y repito, es un análisis macro, es el gap bajista que dejó Bitcoin, perdón, gap alcista que dejó Bitcoin sobre esta zona. Para que este gap se cierre, Bitcoin tendría que volver a los $57,000. Es cierto que no es un factor clave y decisivo en el cual necesite Bitcoin. Bitcoin perfectamente Bitcoin puede subir a los $110,000 y luego venir y cerrarlo. En algún momento lo puede cerrar, pero si eventualmente en los próximos días o semanas empieza el mercado a sentirse atraído a cerrar ese gap, volver a los $57,000 puede ser un cierto peligro. Ahora, hablemos directamente de Bitcoin. Ya hice este análisis con respecto a estos elementos adicionales y ahora vean, por ejemplo, este gráfico de Bitcoin. Esto es tomado del 2021 y esto es tomado del 2019. Y ya sé que no había halving y ya sé que Donald Trump no hablaba bien de cripto en ese momento y no estaba BlackRock y no estaba el ETF, pero solamente quiero que por favor vean la gráfica. ¿Qué pasó en esos momentos? Quiero que vean el patrón. ¿Puede romperse esto? Sí, y ahorita hablaremos de eso. Pero mientras se mantenga como mínimo, es un dato que deben valorar, porque es que, como vuelvo y repito, en redes sociales lo normal es escuchar Bitcoin to the moon, to the moon, to the moon. Y hay que tener cuidado porque sentimos como cada vez más el ambiente es de extrema avaricia. Y vean esto, la situación, 2021, Bitcoin viene, lleva un tiempo lateral, crea un mínimo más bajo rompiendo el rango. Y cuando rebota, vean que duró varios días, pero no logró romper este rango tan importante. Fue resistencia y se vino una importante caída. Ahora, vean cómo en 2019 Bitcoin igual tenía un rango lateral, rompió a la baja, después de romper a la baja, empezó a rebotar y tuvo un testeo a este rango tan importante, no lo logró y tuvo una importante caída. Ahora Bitcoin igualmente rompió a la baja este rango y ahora se encuentra en esta zona tan importante. Entonces, si esta zona importante se llega a romper al alza en los próximos días, invalidaría estos precedentes anteriores y efectivamente podemos tener entonces una posibilidad de movimiento alcista con relación a Bitcoin. Pero si este rango en los próximos días efectivamente respeta la resistencia y Bitcoin empieza a regresarse, sería un importantísimo síntoma de riesgo y peligro en relación al precio de Bitcoin. Y yo sé que eso va en contra del sentimiento general. De hecho, eh, por darles un ejemplo, cuando eso pasó en 2021, por darles un ejemplo, Bitcoin cayó un 56%.
O sea, ruptura de rango, rebote, pero ese rebote no logró superar esta resistencia importante, cayó un 56%. Lo mismo pasó aquí, ruptura de rango, aquí el rebote fue todavía más débil, una caída de un 51%. Si Bitcoin no en la vela de una hora, sino en la vela diaria y semanal no logra romper este rango y llega a tener, por ejemplo, una caída exactamente igual a estas anteriores, por ejemplo, estamos hablando que, por dar un ejemplo, Bitcoin caería a los $35,000. O sea, al precio de noviembre del año pasado. Y la gente dice, eso es imposible. Bueno, díganle a Bitcoin, a mí no. Bitcoin es el que ha hecho esas caídas, yo no. Es Bitcoin. Por eso, por ejemplo, si este nivel llega a rechazar esta zona y se da una corrección, podríamos tranquilamente volver a valores de 50,000, de 43,000 y de $39,000. Incluso los 35,000 están más abajo de los 39, por dar un ejemplo. ¿Vale? Ahora, ¿dónde se rompe esta resistencia? Se rompe alrededor de los 68,000. Ahora, vean que esto es un tema de días, no es un tema de vela de una hora. Miren que antes de que este movimiento de caída se desarrollara, hubo múltiples velas alcistas. Vean que aquí el sentimiento era extremadamente alcista, tan extremadamente alcista que todo el mundo veía en aquel entonces imposible una caída a los $30,000 y Bitcoin de aquí cayó a los $30,000. Y en aquel entonces, vean que este sentimiento de mercado era extremadamente alto y tenía muchas velas alcistas rompiendo hacia arriba, pero no logró romper esta resistencia importante. Por eso les digo que es un tema de irlo midiendo con calma. Ahora, ¿cuándo podríamos ver la conclusión de todos estos movimientos? A mí me parece que en los próximos 9 días podríamos ver una decisión de Bitcoin que cierre esta vela de 3 semanas. Noten cómo todo el movimiento de caída se culminó con el cierre de esta vela cuando cerró sobre los $55,000. Entonces yo calculo que en un plazo de 9 días vamos a tener la decisión del mercado. De aquí a 9 días puede pasar cualquier cosa con Bitcoin. Ahora, ¿qué necesita Bitcoin para efectivamente romper con estos patrones que he mostrado? Que, como vuelvo y repito, no dejemos que el fanatismo por Bitcoin nos nuble la mente. Eh, He notado cómo en redes sociales y entre las personas se ve imposible que Bitcoin pueda caer. Y estos datos son todos reales, son el propio comportamiento de Bitcoin, son todos reales, todos reales. Y todos los elementos que acabo de explicar son todos reales. Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuál sería la estructura alcista perfecta para Bitcoin? La estructura alcista perfecta para Bitcoin es que en los próximos días lateralice, sí, como lo ha venido haciendo ahora, pero que efectivamente rompa el rango a la baja. Vean que la clave está que aquí Bitcoin, de hecho que incluso Bitcoin hizo algo bueno en aquel entonces como lo hizo ahora. El máximo anterior, vean que Bitcoin lo rompió, el máximo más anterior, pero fue que de este rango empezó a fallar y ahí empezaron los problemas y ahí terminaron las importantes caídas. Miren, $30,000. Vean qué fácil se llega de un lugar a otro en un par de días, porque Bitcoin es así. Por lo tanto, no es un análisis a corto plazo, es un análisis a varios días, par de semanas. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en esta zona. Sobre esta zona, si logramos ver que Bitcoin logra sostener estos niveles y sobre todo tiene una ruptura alcista, vamos a efectuar una posición alcista. De hecho, incluso cuando hagamos, si llega a ser lado alcista, vamos a hacer, como siempre hemos venido haciendo con nuestro miembro senior, una señal de long, una operación alcista, y la vamos a anunciar aquí en YouTube también. Vamos a hacer lo que nunca hemos hecho. Una de nuestras señales privadas de nuestros miembros senior, en este caso, long de Bitcoin, si llega a darse el escenario alcista, lo vamos a hacer también, lo vamos a revelar en tiempo real a nuestra gente, a nuestros chicos, de forma gratuita, tanto en Telegram como en nuestro Instagram, para que estén allí pendientes. Pero si Bitcoin se devuelve de aquí, tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. De hecho, la gente dice, oh, es que ustedes son así y tal. Miren, yo no he hecho todavía ningún short de Bitcoin en estos momentos. Desde que se publicó este video, cuando Bitcoin estaba en los 66,900, yo lo único que hice fue vender mis Bitcoins. Eso es todo. No he hecho short,
pero tampoco he vuelto a comprar. Ah, pero me dejé de ganar este rebote. A mí no me importa este rebote, a mí me importa un movimiento grande. Si Bitcoin llega a romper este rango al alza con fuerza, como lo estoy diciendo, como mínimo debería tener un movimiento alcista de entre un 20 a un 30% por encima del máximo anterior. Ese es el movimiento que a mí me gustaría operar. Por ejemplo, un 20% por encima del máximo anterior podría estar entre los 89.000 a un 30%, $96.000. Entonces, más o menos como para cantarles por dónde va la cosa, por ejemplo, si este rango se establece y rompe al alza, yo, por ejemplo, abriría un long o, bueno, básicamente entraría a mi cuenta de Coinbase y empiezo a comprar bitcoins en $68.000. Tal vez le podría poner un stop en 63.000, $5.000 de pérdida por cada bitcoin, no está tan mal. Y un target hacia incluso 88.000, $93.000, o sea, ganar más de $20.000 por Bitcoin. Y pues bueno, ganar más de $20.000 por Bitcoin es una absoluta bendición. Ahora, eso fue exactamente lo que hicimos aquí sobre los 44.000, de 44.000 a 70. Ahí es donde está el dinero. Yo no agarré la punta de 38, no, esa se la regalo a alguien más. Ahora, ¿qué consejo se le puede dar a la gente? En primer lugar, cada trader o cada inversor tiene circunstancias diferentes. Conclusiones de este video. Los peligros reales existen. Tener un horizonte de días y semanas es fundamental. No tanto de intradía, a menos que sean scalpers. Si son scalpers, perfecto. El scalper entra y sale. Pero si ustedes son inversores y swing traders, tienen que tener un horizonte de días y semanas y tener portafolios equilibrados con un plan claro de trabajo. Y dentro de ello se trata, por ejemplo, tener un plan remedial o de reducción de riesgo en caso de que los peligros que les estoy mencionando se materialicen y cada trader tiene circunstancias diferentes. Voy a dar un ejemplo rápido. Voy a dar un ejemplo rápido. Por ejemplo, un señor me escribió hace un tiempo, tiene $200.000 regado como en 40 altcoins. Va perdiendo $70.000 porque empezó con 270 y me está diciendo como, uff, ¿qué debería hacer, Dios mío? Yo le dije en pocas palabras, en primer lugar, empiece a quitarse ese montón de altcoins cochinas. Si va a trabajar plata como $200.000, trabájela con Bitcoin y con las altcoins principales, llámese Ethereum, Solana, la que usted quiera. Ahora, una parte tiene que tener fuera una parte, si no va a perder más. Esos 200.000 se van a volver 150, se van a volver 100 si esto sigue corrigiendo. Una parte, déjela en el mercado, está bien. Y si Bitcoin se devuelve, sálgase de todo. Y si Bitcoin confirma escenario alcista, volvemos a entrar. Otro chico, por ejemplo, me dijo que tenía, decirle 30 Ethereums, tenía 30 Ethereums y un montón de altcoins. Le dije, un consejo, venda todas esas altcoins y deje una muy buena porción en dólares. Mantenga los Ethereums, pero si Ethereum se devuelve de 3.200, salga corriendo. Ahora, si el mercado se logra solventar todos estos problemas con el dinero que está en USDT, métase de vuelta como lo estoy comentando. Por ejemplo, abrir operaciones por ahí de los 68.000. ¿Ok? Otro chico me dijo, tengo 5 bitcoins. ¿Qué hago con esos 5 bitcoins? Yo le dije, bueno, si eso es todo su capital, una parte debería tenerla en dólares, por lo menos. Me dijo, bueno, voy a vender 2 bitcoins. Va, perfecto, está bien. Esa parte reduce exposición, la tiene en dólares. ¿Qué debe hacer con los otros 3 bitcoins? Muy simple. Si nos mantenemos por ahí de 60, 61, 62, pues sígalos holdeando y ahí le puede dar oportunidad al mercado de ganar. Si se decae de 60, 61, 62, salga corriendo. Venda eso de una vez. Venda eso de una vez porque puede confirmar importantes caídas. ¿Qué hice yo personalmente? Yo en 66.900 lo vendí todo. Pero es que a mí no me importa que si recompro en 61 o en 70 o en 68 o en 63, eso a mí no me importa para absolutamente nada. A mí fríamente trato a Bitcoin como si fueran las acciones de Tesla. Es decir, si entro aquí, busco salir aquí. No me importa que si salgo aquí, después me meto más arriba o más abajo. A mí me interesa no comprar más barato del punto en el que vendí. Me interesa solamente comprar cuando hay impulso alcista y lo demás no me importa. Yo vendí en 66.900 y no me importa comprar en 68 si ya confirmo movimiento alcista
o no me importa comprar en 37.000 si se cae hasta 37.000 y en 37 confirma movimiento alcista. Pero ojo, si lo confirma, porque si no, no me meto. Si no, no me meto. Y eso no es ser fatalista. De hecho, que incluso si ustedes revisen, por ejemplo, nuestros videos, es más, vean este video de precio de Bitcoin en aquel entonces, 8 de enero de 2023. ¿Y qué era lo que decíamos? Bitcoin, $30.000 para este 2023. Las condiciones macroeconómicas lo favorecen. Ahí tengo el video, ahí está en nuestro canal de YouTube. Y Bitcoin valía 18, Bitcoin valía 17, Bitcoin valía 16. Yo hablaba de que la inflación se iba a caer. Fuerte bajada la inflación no la veo. Buen video. La inflación se cayó. La inflación se cayó. Entonces, un chico diciéndonos, hasta 30.000, poco probable, pero posible. Y yo dije, amigos, si fue posible en los 68, claro que es posible. Claro que es posible, perfectamente se puede. Pero ¿qué pasa? Que en ese entonces el sentimiento era extremadamente bajista. Vean aquí este video del 29 de enero de 2023. Precio de Bitcoin en aquel entonces eran los $23.000. En los 17.000 fue nuestra entrada en long. Y miren que íbamos alcistas, 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 de 28 para arriba. Alcistas, alcistas, porque era el momento claro, era el momento claro. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que en ese momento era todo el mundo bajo un esquema 100% bajista. Aquí tengamos mucho cuidado y precaución. Si este rango se rompe, a partir de esta zona podrá haber importantes movimientos alcistas. Podrán haberlo. Ahora, yo sé que dije que los 64.000 marcaban ya el inicio de la subida. Y sí, desde que se rompieron los 64.000, Bitcoin mejoró mucho. Sin embargo, por la forma y la velocidad en la que se dio, que fue dentro de fin de semana y que tiene todas las características de un short squeeze, hay que tener un poco de precaución con esta zona. Así que muchos éxitos. Yo de momento sigo en dólares y vuelvo y repito, no me importa comprar aquí siempre y cuando vaya a haber un movimiento alcista. Es como el que compró, por ejemplo, el que compró aquí en 58 y subió aquí a 65. Eso a mí no me depara nada. Yo necesito movimientos grandes, no un pedacito de 3.000, $4.000 para arriba o 3.000, $4.000 para abajo. De hecho, si el próximo movimiento bajista se confirma, ahí sí haría una posición de short, pero de momento no la he hecho. Únicamente he vendido. Tengan mucha precaución. Espero que esta información les sirva. Yo sé que todo el mundo es alcista y de hecho eso es una cosa que me preocupa. Es exagerado el nivel de FOMO y de extremo positivismo que hay en el mercado cripto actualmente. Así que mucha precaución. Muchos éxitos y nos vemos. Recuerden que este video no es para la vela de una hora. Vuelvan en 2 semanas a ver este video y conversamos. Éxitos, pulgar arriba y díganme quiénes llegaron hasta aquí. Los que llegaron hasta aquí son unos duros. Los felicito, son unos cracks. Muchos éxitos. Hasta pronto.